Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saludarlos. Necesito ver para allá. Sí, me da gusto que pues, no están faltando, ¿verdad? Hay algunos hermanos que no vinieron, pero pues sabemos bien que tenían cosas que hacer. Pero damos gloria a Dios por su vida también de ellos, de todos ustedes, de todos nosotros. Vamos a orar antes de que les comparta la palabra de Dios. ¿Por qué oramos? Para que no vengan pues aquellos enemigos que tenemos a causar distracción, ¿no? Señor Dios Todopoderoso, en este día te damos gracias, Padre. Señor, porque tú eres Dios, Señor, y estamos aquí presentes para escuchar tu palabra. Queremos que sea tu voz las que escuchemos, Señor. A ti te pedimos, Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, que apartes todo espíritu inmundo que venga a causar distracción, que venga a causar y provocar, así que no llegue la voz del Padre a los oídos de nosotros, sus hijos. Apártalo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén, hermanos. Bueno, pues hoy es una predicación de las que yo sabía que un día iban a llegar. Como ustedes saben, yo soy abogado. Pero no les digo que soy abogado para presumirlo, porque ya ni litigo penal, que era lo que yo hacía. El Señor me ha sacado de esa condición tormentosa. Pero sí, he visto muchas cosas. He visto tantas cosas como de verdad que a veces digo que si yo se las contara no podrían dormir a lo mejor una semana, ¿no? Pero el Señor me ha dejado ver lo que ha querido obviamente para un propósito. Sabemos bien que hay muchos predicadores, pero el Señor llevó a predicar una persona que le ha mandado observar todas esas cosas. Y bueno, pues ustedes saben que no es un secreto, nos quejamos de la condición en que vivimos en este país y en este mundo. Sabemos que la violencia ha tomado unos extremos tan altos de que muchos viven con miedo. Sabemos bien que lo que no se veía acontece a diario, pero de una forma altísima. Antes decíamos en el pueblo, ¿saben qué? A tal persona la mataron y era un escándalo. Ahora es cuántos muertos amanecimos diario. Todos los días roban. Antes era seguro caminar por una calle, ahora no puedes caminar por una calle. Sí, acontece todos los días que estamos viviendo algo que el Señor señaló. Él dijo que en los últimos días la maldad se incrementará. Y también que iban a ser como los días de Noé. ¿Sí recuerdan esa parte, no? Fíjense que el día en la semana el Señor trajo a mí una noticia que fue fuerte. Ahora que les platique de lo que les tengo que platicar, voy a utilizar nombres diferentes, porque no quiero herir sentimientos de nadie, ni dañar a la familia o la reputación de alguna persona. Pero hace unos 18 años conocí a un hombre que me contrató para un asunto y era un hombre que trabajaba. Y yo lo veía que andaba trabajando y era un hombre que estaba siendo próspero. Tenía 2 niños, un niño y una niña, más grandecito el niño, la niña era una bebé, 4 años, ¿eso es un bebé? Y de esto que aconteció, lo empecé a ver cómo cada día iba siendo un poco más próspero, también notaba en su conductas no normales. ¿Y por qué les digo? Porque bueno, pues yo fui fiscal, fui ministerio público. Saben bien que hay cosas que no son naturales, que hay conductas que son de delincuentes. Y empecé a observar todo eso. Pasaron los años y este hombre seguía ahí y fue respetuoso conmigo. Fue una persona que siempre me trató muy bien. Pero al ver estas conductas yo me iba separando cada día más, diciendo, estos andan mal. ¿Por qué se los digo? Porque en la práctica, cuando uno llega al reclusorio a atender a un cliente, una persona que está recluida, no nada más ves su asunto, sino que están en bola con otros tantos, conviven mucho, están apretados. Todo el mundo pensaría que la cárcel es una camita como sacan las teles ahí y están ahí con su bote pegándole. No, hermanos, es un infierno. No pueden dormir porque no caben. Tienen que pagar para encontrar una cama. Yo me quedé en aquel entonces la mitad de la cama, que sería un ancho así, la compartía entre 2 personas, se pagaban 8,000 por mes para compartir la mitad. Y te cuentan las cosas y la verdad que todos están tan angustiados de que nada más están esperando quien los escuche para que sepas tú su historia. Y conoces muchas historias. Yo les puedo decir una regla que encontré. No hay mujeres en el reclusorio
sin que les haya llevado un hombre. Fueron siguiendo un mal hombre y delinquieron a causa de que lo siguieron. Encontré mujeres que dejaron su casa y su marido por seguir a un delincuente. Una vez me dijo le digo, oye, pero ¿por qué si tenías tu esposo y tus niños? ¿Por qué te fuiste con este? Y ella me dijo, ay, Arzate, si vieras qué bonito maneja la navaja. Me sorprendió. Empieza a detectar de que les gusta la maldad. Sí, ahora cuando me tocaban diligencias, llegaba y encontraba una persona ahorcada, y tú lo bajas y nunca me dio miedo ni morbo, simplemente no sabía el origen del por qué se ahorcó. Sí, encontraba una persona muerta, o un hallazgo, jovencita, bueno, está muerta, pero ¿qué la orilló o por qué terminó estando en esa condición? Tiene que haber un porqué, ¿estamos de acuerdo? Pero ese porqué no lo conocemos. El Señor, que lo sabe todo, sabe las cosas, pero nosotros no. Pero cuando tú empiezas ya a ahondar en alguna particularidad de alguna familia, de alguna vida, te das cuenta que las cosas tienen un porqué. Y regreso a esta persona que les platico, que me seguía buscando. Yo ya en definitiva decidí, hasta cambié el número de teléfono porque decidí cambiarlo y ya no decidí dárselo. Ya hasta pedí, ya no se lo den a esta gente porque yo no trabajo sacando gente de la cárcel. Como pudo lo buscó y me mandó un mensaje, soy fulano, ayúdame. Ya tenía problemas. Y la verdad es que lo evité, porque dije, no tarda en que pase algo más. Veían que andaban en los aeróbics, veía que andaban en la zumba, andaban en toda clase de eventos sociales y no trabajaban. Una persona que no trabaja no tiene por qué tener ingresos, ¿están de acuerdo? O sea, es un mandato que el hombre tiene que trabajar. Entonces le dije a mi esposa, le digo, oye, ¿sabes qué? Para mí que estos andan haciendo mal y se infiltran en estos grupos. Para esto ya los muchachos ya habían crecido. Sí, y bueno, pues en los últimos meses me logró hablar de otro teléfono, hablar, y le contesté, hasta drogado. Y dije, está mal. Cuando pude le colgué. Ya actualmente no contesto ni teléfonos que no conozco. Pero en la semana me enteré que lo mataron. Que lo mataron a él y lo mataron a principios del mes pasado con sus hijos y un sobrino. Y de verdad que impactó mi vida. Impactó mi vida tan fuerte porque yo sabía el origen. El origen era el mal. El mal que les agradó, la ausencia de Dios en sus vidas. Óigame, yo conocía, era una niña y un niño, la conocía a la bebé de 4 años. Me decía, Ali, apenas gritaba, un día me quería hasta su paleta. Sí, creo que tengo derecho a dolerme de estas cosas como cualquiera de ustedes, ¿no? Muertos, acribillados. Y no es algo nuevo, todos conocemos en nuestra colonia a quién mataron. No es algo particular, pero yo sí presumo la historia de estos desde antes como de otros tantos. Todos tenemos en la calle a alguien que mataron. Salimos y ya pasó algo. Esto no era antes, ahora es el pan de todos los días. Mucha gente va y se queja contra el gobierno, que el gobierno haga algo. El gobierno no es responsable de lo que haga cada quien. Cada quien somos responsables de lo que hacemos. Pero ¿por qué hay tanta gente que menosprecia su vida? ¿Por qué razón? Porque no tienen, temor de Dios. Porque el Señor no habita en ellos. Porque no sirven a Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. En su versículo 1. Siempre lo hemos usado. Y estas son primicias que vamos a ocupar todo el tiempo. Porque hemos dicho desde que empezamos a predicar que nada más hay 2 reinos. Va bien. Sí, el reino de Dios y el reino del enemigo. Y en el reino de Dios están los obedientes a Dios. Y en el reino del enemigo los que obedecen al enemigo. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siempre hemos dicho y hemos emperado que tenemos que escudriñar la Escritura. Esta parte que es el príncipe pelear y sabemos que es el enemigo. Ya vieron por qué cuando dicen se siente el ambiente pesado, ¿a qué nos referimos? Ahí nos revela el Señor las cosas. No tiene esto nada de nuevo, simplemente aquí está manifiesto para los que quieren escudriñar. Pero ¿qué dice? Que los que andan conforme al espíritu, sí, en los que opera el espíritu de desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que acontece? Que ahora el ejército de gente que se ha levantado a menospreciar su vida para morir al servicio de Satanás, son los que dominan esa gran condición de gente, ¿sí?, que todos los días está muriendo. ¿Qué está pasando? Que se está perdiendo la humanidad. Hemos observado con el tiempo y la experiencia de que Satanás quiere matar, porque vino a matar, así está ordenado en la palabra de Dios, pero mata al que está perdido. No le interesa matar a uno que está en obediencia de Dios, ni va a poder, porque eso no puede tocarnos, sino va a matar al que ya se perdió. Hoy sabemos que, sí, y bueno, pues encontrar una persona que trabaje es difícil. Todos quieren no trabajar y tener. Viven drogándose, viven robando, envidian los demás esa forma de vivir, viven presumiendo en las redes sociales su forma ociosa y desasiada de vivir. Es una presunción que los demás degustan. Y de verdad que después de tocar la palabra que vamos a fundar en los siguientes versículos, van a ver que esa condición es la que se está actualizando de acuerdo a la palabra. Nada es nuevo. Todo estaba ordenado para que se cumpliera y estábamos avisados. Vamos a seguir. Hace tiempo les comento otro dato. Hasta me hice unas notas porque dije, ¿qué voy a decirles de todo lo que sé? Es mucho. Una vez estaba yo llevando un asunto, sacando a un joven por un robo que no cometió, pero sí había cometido otras cosas seguramente. Porque me he fijado que muchos de los que están en la cárcel no hicieron lo que los acusaron, pero sí hicieron otras cosas. Y estaba su mamá de este joven y tenía 2 hijos menores. Y estábamos allá fuera de Barrientos y estaban jugando a que uno era fulanito y otro fulanita, porque pues ya no quiero decir nombres porque luego latino y pues no quiero ofender a nadie. No es que sean ellos, sino que ya los nombres son muy comunes. Y eran los delincuentes de la colonia, de aquí de Naucalpan. Sí, de aquí el Estado de México donde estamos. Y los regañé y les dije, oigan, ya basta de esto. No es ningún orgullo. No es ningún orgullo que estar jugando a hacer estos. Vean su madre cómo vive su padre. Ya basta. Y me acuerdo bien que la señora me dijo, licenciado, yo le aprecio mucho, pero no me gusta que regañe a mis hijos. Ya están muertos esos 2 también. Ya pasó mucho tiempo. Tengo trabajando 23 años. Ya pasó mucho tiempo. Hemos visto perecer a muchos. ¿No les gusta que les llamen la atención? El día de hoy, si quieres llamarle la atención a tu hijo, hay que escoger el momento privado y oculto para que no lo avergüences. Porque primero está la vergüenza que tiene por sus actos públicos que avergonzarse delante del Señor. Y no le puedes llamar la atención porque hasta las mujeres, no, pero esa no es la forma. Entonces, ¿cuál es? Los proverbios dicen que le corrijas al niño inmediatamente. Hay gente que dice, ya te las conté, eso no es corrección, eso es venganza. ¿Sí? Por eso estamos como estamos. Vamos a seguir. El tema de hoy que les traigo es el temor de Dios. Es un tema que todos hemos conocido. El temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios? Pero necesitamos que venga ese temor de Dios para que cambie nuestras vidas. Para que cambie nuestras vidas. El temor de Dios no es miedo, ni es un temor como tal. El temor de Dios se pronuncia junto. Temor de Dios es indivisible. Es un concepto diferente a temor. Es el temor de Dios, es junto, para que no haya ninguna confusión.
Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 2. Por cierto, le doy gracias a Dios porque miren, ahora puedo leer cerquita, ya no me voy a equivocar. Este púlpito está de mi tamaño. Y reposará sobre el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Aquí nos dice en la última parte, descubrimos el espíritu de temor de Jehová. Nada más hay, para que no haya dudas, porque he hablado de la unción del espíritu de Elías, para que no haya dudas, nada más el actuar y el gobierno del Señor, de Dios Todopoderoso, viene a través de Él, su Hijo y su Espíritu Santo. Y cuando hablamos de todo espíritu y que honra a Dios, no es otra cosa más que la unción del poderoso Espíritu de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de la unción del Espíritu Santo, trayendo temor de Dios sobre nosotros. Y no es un temor de miedo, es el poder sobrenatural del Señor actuando sobre nosotros para que ya no seamos igual. Pero trae frutos y trae condiciones que son excelentes para la vida de que sirve a Dios y el que anda en obediencia. Vamos a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Primera creo que es, a ver, yo creo que es segunda de Timoteo. Sí, es segunda. Pero no, cuando hice mi apunte no lo anoté bien, pero es segunda. A ver. Sí, vamos a leer. ¿Sí está ya? Perfecto. Déjame lo pongo aquí porque si no después de ahí lo dejo con la ausencia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es lo mismo el temor de Dios que un espíritu que viene a ocasionar ¿qué? Un miedo. Un miedo de naturaleza, sí, inmunda. ¿Qué significa inmundo? Del mundo. Dentro, mundo. Del mundo, dentro del mundo. Vamos a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Ya vieron cómo seccionó la palabra temor para ser sola y no va escrita temor de Dios? El temor de Dios se pronuncia junto. Yo sé que no es una regla gramatical, simplemente es un concepto junto. Temor de Dios, que no es lo mismo que temor. Vamos a Isaías 33:6. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Yahweh será su tesoro. Aquí está. ¿Qué es el temor de Dios? Es un tesoro. Un tesoro es riqueza. Un tesoro no está expuesto a cualquiera, sino todos tendrían ese tesoro. El tesoro hay que buscarlo. ¿Cuántas veces no vimos en la televisión, películas, en busca del tesoro? Que andan con un mapa y buscándolo porque se trae ¿qué? Riqueza. Y vamos a ahondar y observar cómo este tesoro, que es el tesoro más grande, porque es el tesoro ¿de quién? De Dios. Hay gente que compra localizaciones de tesoro y están viendo a ver qué tesoro encuentran.
de la revolución, de una cultura anterior. Pero este tesoro, ¿cuál es? El de Dios. Díganme, ¿quién no quiere el tesoro de Dios? Yo quiero el tesoro de Dios y nos es prometido. Vamos a Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya vimos que el temor, ¿qué es? Un hacer. ¿Y quién lo produce? Dios. ¿Y por medio de quién? De su Espíritu Santo. Nada es sin el Espíritu de Dios. Nada. Nada es por nuestras fuerzas ni por nuestras habilidades, sino por el poder de Dios. Así de simple. No hay duda ni excepción a estas condiciones. Seguimos. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fíjense cómo aquí los conceptos vienen. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Si yo voy a hacer un acto inmoral, ¿lo voy a hacer delante de mi papá o mi mamá? Me escondo, ¿verdad? Pero el temor de Dios es ese poder sobrenatural. ¿Y qué es consecuencia de que estés lleno del Espíritu de Dios? Por el cual una persona se mide en su actuar. Y dices, esto no. Porque el Espíritu de Dios te alerta. Dice, esto no. Esto le viene a los hijos de Dios, no a los hijos de desobediencia. Si tú crees que por tus obras y tus habilidades no te llegó la consecuencia, es porque vino el Espíritu de Dios, como en el caso de Sansón, que ya estudiamos, ¿verdad? ¿Vino qué? El rescate, a protegerlo. Vino el poder vino el Espíritu de Yahweh, ¿qué? Y le vino fuerza sobrenatural y venció al león. Bueno, pues los que han estado en desobediencia han sobrevivido por esto. Pero el Señor sabemos que es grande en misericordia y tardo en ira. Y cuando se acaba la misericordia, si no tienes temor de Dios por obra del Espíritu Santo, ya no hay más. Ya no hay más. Y es cuando vienen los muertos, los que están en la cárcel, los huérfanos, las viudas, los viudos. Simplemente observemos esto. Antes la carga y la conciencia de un hogar, ¿en quién estaba depositada? En la mamá. En la mamá era la que unía a la familia. ¿No eran así las comedias? Y siempre que hacían, y hasta las historietas, ¿no? Y trabajó, y después lo sacó adelante, y de los dos hijos que tuvo, uno fue médico y el otro licenciado. ¿No era así? Ahora, ¿quiénes son las que están corrompiendo el hogar? Las mujeres. ¿Y quiénes están quedando los niños?
los hombres, porque no hay temor de Dios. Y después que viene un hogar quebrantado. Y viene muerte, porque todo termina en muerte. Porque la consecuencia del pecado es muerte. Y el pecado es desobediencia. Y para los desobedientes que no andan conforme a la voluntad del Señor Dios Todopoderoso, no queda más que la muerte. Y yo creo que, vuelvo a abundar, ¿cuántos de ustedes han visto que diario ya no es mataron a fulano? Yo me acuerdo que cuando vivía con mi abuela, allá en Azcapotzalco, había una historia de una casa abandonada de un hombre que mató a su mujer porque le fue infiel y también mató al hombre con el que le fue infiel. Y era una historia muy recurrida porque a todos nos causaba, ¿qué? Asombro. Pero ahora ya no, ahora vamos a ver con cuántos muertos amanecimos. Y digo amanecimos porque nos atañe a la sociedad completa, a la comunidad. ¿Están de acuerdo? Ya no es nuevo. Seguimos. Vamos al Salmo 19, 8, 9. Hay una cosa importante. Gracias, hija. Ustedes y yo sabemos, creo que todos somos coincidentes en que nos dolemos de lo que pasa en la humanidad actualmente. De hecho, nos ha venido a afectar en la forma de vivir. Nos ha venido a afectar en nuestra libertad y en nuestra tranquilidad. Yo creo, y digo, esta es una prédica, se está hablando la palabra de Dios. No podemos responsabilizar al gobierno de todos esos soldados en obediencia a Satanás. Simplemente por más maldad que exista, si no hay siervos para servir a esta maldad, no va a haber quien lo haga. Si hay hombres y mujeres llenos de Dios, no va a haber ladrones, no va a haber vendedrogas, no va a haber asesinos, porque no va a haber quien sea propicio a las obras de Satanás. Yo en algún momento les prediqué el actuar de la unción del Espíritu de Dios como la unción del Espíritu de Elías. No voy a ahondar en eso porque es un tema aparte que ya vimos, pero hay una cuestión importante. El Señor nos trajo a confrontar en estos tiempos. Y ninguno de nosotros, si somos conocedores de las cosas de Dios, vamos a decir, es que la inseguridad está muy mal. Pero la seguridad. O vamos a echarle la culpa al gobierno. No, vamos a distinguir las cosas como son, porque nosotros tenemos discernimiento del Señor. Si hay ladrones, claro que corrompen el Estado de Derecho. Pero estos, antes de corromper el Estado de Derecho, corrompieron la ley de Dios. Se han mostrado en desobediencia y servicio a Satanás. Y vamos a ser claros y distinguir las cosas como son. Y es la forma en la cual vamos a servir al Señor y vamos a evangelizar. Así como en aquellos días, el Señor, antes de que fuera anunciado que llegara, le vino a preparar el camino Juan Bautista, que les dijo, arrepiéntanse, hacedores del mal, ¿no? Y que los confrontó a los fariseos y les llamaba al arrepentimiento. A nosotros hoy nos viene esa parte de confrontar a nuestros hermanos. Y a los que no son hermanos también. A los que son, ¿qué? Sí, simplemente creaciones del Señor. Salud. Vamos a decir, esto está pasando porque no tienes a Dios. ¿Me explico? Antes de tocar ese salmo, vamos a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En la traducción hebrea también dice, y el amor al prójimo. Que dijo que antes de que viniera el día grande, que es el día de los acontecimientos finales, que vendrá esta unción. Pero hay una cosa, no va a venir el poder, sino va a venir el poder del Espíritu Santo sobre los desobedientes. Y si queremos que el amor de nuestros hijos sea traído en nuestro corazón a nosotros, ¿a qué va a ser atraído? Como este hombre que llevó a sus hijos a que los mataran. ¿Qué quieres? ¿Quiero que mis hijos estén bien? ¿Quiero que ven que sirvan a Dios y yo soy un desobediente? Pues no va a funcionar, porque así no son las cosas de Dios. Vamos a empezar primeramente por nosotros, los que estamos aquí, los que estamos oyendo esta palabra. Voy a andar en obediencia para que pueda venir el corazón de mis hijos a obediencia. Y si el corazón de mi padre o mi madre está ausente, voy a andar en obediencia para que regrese ese corazón. Y que venga también el amor a mi prójimo. El que ama a su prójimo no le hace daño, entiendamos eso. El que viola, si ama a su prójimo, no va a violar. Y no va a robarle a su prójimo, ni le va a ocasionar mal alguno. Pero únicamente llenos del amor al prójimo son los llenos del Espíritu de Dios, por consecuencia y obra del Hijo de Dios. Porque han recibido la salvación del Señor. Porque hemos visto los 4 elementos de la salvación, que son ¿qué? Primero, ¿qué? Arrepentirse, obrar del Espíritu de Dios. Del segundo, ¿qué es? Creer. Tercero, ¿qué? Someterse al gobierno del Hijo de Dios, el que pagó por nosotros, el que nos salvó. Y el cuarto, ¿qué es? Confesar, ¿qué? Los pecados. Otra vez el actuar del Espíritu de Dios. Viene ese arrepentimiento, esa tristeza, y no lo vuelvo a hacer. Vino el perdón por lo que hice. Pero cuando viene el perdón genuino, viene el arrepentimiento. Y si viene el arrepentimiento, no lo vuelvo a hacer. Hay una cosa importante. No temen por su alma delante del Señor. ¿Quién quiere un hijo asesinado? ¿Quién quiere un hijo en la cárcel? ¿Quién quiere un padre o un hermano en la cárcel? ¿Quién de su persona no tiene temor de Dios y quiere cosas buenas para sí? Vamos a ver ahorita a continuación los frutos del temor de Dios. Vamos de nuevo al Salmo 19. En su versículo 8 y 9. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Hablamos que el temor de Dios es su tesoro. ¿Y los tesoros qué? Se buscan. ¿Y cómo se buscan los tesoros? ¿Cómo se busca el tesoro de Dios? ¿Cómo se busca todo lo relacionado con la voluntad de Dios? Oyendo su voz. ¿Y cómo oímos su voz? Escudriñando su palabra. No se nos olvide, el que no escudriña la palabra es un desobediente. No quieran que venga a ustedes lo que esperan para su vida si no escudriñan la palabra. Aquí únicamente nos exhortamos, pero el que no escudriña la palabra no obedece a Dios. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37 al 39, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener en cuenta. A mí no se me olvida ya. Proverbios, capítulo 2,
versículo del 1 al 6. Vámonos a Proverbios. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo esto estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares, repito, si como a la plata buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento del Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor por esta palabra. Yo creo que únicamente que no esté dispuesto a recibir el Señor no se quebranta con esta palabra. Para no abundar, ya sabemos que es el tesoro, y dice, escudriñala y tendrás el conocimiento del Señor. Y lo podemos complementar con el Evangelio de Juan, que el Señor nos dijo cómo oír la voz de Dios, escudriñando su palabra. Miren, yo tengo en mi recámara un buró, y ese buró yo creo que es un lugar muy insalubre, porque todo lo que llego lo pongo ahí. Y yo creo que cuando vamos a poner algo ahí, a menos de que tengamos mucho cuidado, no me lavo las manos. Echo monedas, llaves, medicinas, fíjense, las medicinas con la mugre, ¿no? Y está ahí. Y de repente le digo a mi hijo o a mi hija, oye, ve y tráeme esto. Llegan y le hacen, no está. ¿Cómo que no está? De hasta les abro la mano, vamos a ver que sí está. ¿Qué le hacemos? Hasta vaciamos el cajón y ahí, aquí está, ¿ya viste? ¿Qué te costaba buscar? ¿Qué te costaba buscar? Ya ni eso queremos hacer. En la palabra de Dios, ¿qué? Se escudriña. ¿Quieres el tesoro? Busca. Y el que busca, ¿qué? Encuentra. Y al que pide, ¿qué? Se le dará. Empieza a buscar. No vas a recibir de Dios las cosas como quieres o como te las ofrece el mundo. Van a encontrar mucha gente que son falsos pastores y que les va a decir, hoy el domingo ven y te vas a llevar una unción donde vas a encontrar las unciones del Espíritu de Dios. Y todo lo que viene del Padre viene a través de su Hijo y su Espíritu. Y el Señor no va a quebrantar sus leyes ni sus reglas. Las pretenden que no pueden y provocan apostasía a esos profanos que dicen ser pastores. No comparten la palabra de Dios. No son las cosas así. El Señor te dijo, ve y busca a tu hijo. ¿Vas para qué? Para que otro te diga la tarea, ¿va? ¿Qué pasaba qué pasaba en la secundaria, en la primaria con los que nos hacían la tarea? Pues no unos cobraban. Fíjense más, entre tú le pagas al que te hace más flojo y haragán, el otro se enriquece y se vuelve más audaz y hábil. ¿Ya vieron cuál es el premio de estos holgazanes? ¿De verdad? El fracaso. Así es simple. Más y no, hay gente que me ha dicho, vamos con tal pastor porque tiene una unción muy grande y lo utiliza. No. Definitivamente desde ahí, desde que escucho, ya no. Eso no es. Las reglas del Espíritu, las reglas de Dios, no les va a corromper el Espíritu Santo. Por el contrario, todo al Señor es obediencia y apego a lo que Él manda. ¿Quieres recibir el temor de Dios? Escudriña y busca su tesoro. Y ahorita vamos a ver cómo nos trae mejores resultados, que son sus frutos. Seguimos. Vamos a Proverbios 2:6, ya lo leímos. Porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y de la boca del Señor viene ¿qué? Su voz. Y el que quiere escuchar la voz de Dios, ¿qué? Escudriña su palabra, porque ella da testimonio de su Hijo que vive.
Vamos a tocar ahora los frutos del temor de Dios. Porque trae sus frutos y son vida. Vamos a Proverbios 9:10. Créanme que cada vez que busco, yo quise ponerle este otro título. Quería ponerle un título a esta prédica para ver si así el que tenga necesidad de paz la voltea a ver, pero no se puede llamar más que el tesoro de Dios. He visto que les ponen ya títulos que de verdad que ya, porque seguramente si los digo, pues los van a oír quien los pone, pero pues, chaca chaca y que chucuchuco. No, no es así. Y yo creo que los han visto en las prédicas que divulgan en las redes sociales. Este es el tesoro de Dios, este es su nombre correcto. El tesoro de Dios, que es el temor de Dios. Vamos a Proverbios 9:10. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Un fruto del temor de Dios, ¿qué es? La sabiduría. ¿Y qué leímos en el proverbio anterior? Que el escuchar la voz de Dios nos va a traer conocimiento de Él. ¿Nos va a dar qué? Inteligencia. Sabiduría e inteligencia. ¿Y quién fue, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, y los reyes que se constituyeron de Israel, el más rico y próspero? ¿Y qué lo caracterizó a Salomón? Sabiduría e inteligencia. Falló porque el único que no va a fallar es el Hijo de Dios. Pero, hombre, si por ahí hay gente que quiere seguir a Bill Gates y otros cuantos ricos, porque se han hecho millonarios por su inteligencia, ¿qué no quieres la sabiduría y la inteligencia que Dios te da? Busca el reino de Dios y su justicia, y las cosas por añadidura vendrán. Mateo 6:33. Ten temor de Dios y te va a venir inteligencia y sabiduría. No la quieres, desprecia el temor de Dios. Y el que desprecia el temor de Dios sale a asaltar, porque no es inteligente ni sabio. ¿Y qué va a traer así? Muerte. La mujer no inteligente va a hacer otras cosas de las que luego ya ni me gusta decir. Y no va a traer a su vida ¿qué? Ni un fruto del temor de Dios. ¿Por qué no va a dar con temor de Dios? Porque el que no anda con temor de Dios no anda con inteligencia ni sabiduría, porque esta viene del Padre. Y el que ande haciendo mal y el que vivos para hacer el mal, no. Eso no es inteligencia, sabiduría. Ese anda conforme a la voluntad de Satanás. Y no le tarda su momento. Voy a hacer una pausa aquí. A ver. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 7. No lo tenía previsto, pero es momento de actualizarlo. Vamos desde el 6. Desde el 6, por favor, Caleb. Aquí le está dando sus leyes el Padre a Moisés. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó Yahweh fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. A ver, queridos hermanos, yo necesito ponerles un ejemplo. Ustedes me pueden dar más de los que yo tengo, seguramente. ¿Cuántos han visto que dicen, no pasó? O sea, ya le tocaba, ya lo mataron, ya está en el reclusorio,
¿Cuántos? Dígame, ¿hay alguno que no sepa de algo así? Pero no lo leyó en el periódico, ni lo leyó en una revista, ¿verdad? Lo vio en la esquina de su casa, ¿verdad? O enfrente, ¿no? O atrás, o en la escuela, o no vio un asunto, vio 10, 20 casos. ¿Creen que al Señor se le pasa algo? Nada. ¿Sí? Por eso es que es muy simple. Con el temor de Dios estamos libres de la ira del Señor. Vamos a continuar. Vamos a Proverbios 15:33. El temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿La honra a quién? Al Señor. Hace una semana compartimos la palabra que se llamó ¿qué? Ser humildes como niños. ¿Ya vieron que la palabra es perfecta? Honra a Dios y Él te hará ¿qué? Humilde. Y el temor de Yahweh, ¿qué es? Enseñanza ahí, sabiduría. Si tú oyes la voz de Dios a través de escudriñar su palabra, te va a venir la enseñanza del Señor y te va a venir el temor de Dios y vas a ser inteligente y vas a ser sabio. Y lo vas a honrar. Y al momento en que lo vas a honrar, vas a ser humilde. Porque le vas a dar la honra y la gloria a quien la merece. ¿Qué prefieres? ¿Salir como un animal de destrucción? A robar, matar, violar y todas las obras que les dan a los hombres que andan en desobediencia para morir. ¿O el camino bueno? ¿Qué prefieres? ¿Quieres morir? ¿Y morir en pecado para tormento, para perdición? Recibe las cosas de Dios. Vamos a, ya les dije 2 proverbios que fundan ¿qué? Fruto de el temor de Dios es la sabiduría e inteligencia. ¿Quieres ser inteligente? Busca la voz del Padre. ¿Quieres ser sabio? Busca la voz del Padre. ¿Quieres tener los frutos de la sabiduría y la inteligencia? Busca la voz del Padre. Tú no necesitas ir a robar, ni tampoco necesitamos enseñar a nuestros hijos a robar, ni a matar, ni a secuestrar para tener una forma correcta de vivir en cuanto a sus necesidades. Simplemente ocupas de obedecer al Señor y te va a venir el temor de Dios acompañado de sabiduría e inteligencia. Únicamente necesitas ¿qué? Escudriñar y necesitas buscar. Y no vas a buscar a los 10 minutos y lo vas a encontrar. Necesitas ocupar tu vida entera en seguir buscando. Y vas a vivir en el temor de Dios. Y se va a cumplir la palabra de Dios descrita en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios, su justicia y las cosas por sí sola vendrán. Y sabemos que buscar el reino de Dios, ¿qué? Es obedecer. Y sabemos que su justicia es creer. Cree y no se te olvide que el temor de Dios te va a traer los frutos y te va a traer vida. Siguiente fruto de el temor de Dios, larga vida. Vámonos a Proverbios 9, 10, 11. Nueve, 10, 11. Vamos a ver. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué? ¿Mande?
Estoy leyendo Proverbios 9, 10, empecé por el 10, a ver. Vamos a leer. No, es que sí te parece mal, ¿no? Está recorrido uno, creo, en esta, desde el 9. A ver, ¿qué uno antes? Ok, vamos a leerlo de aquí. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Santísimo es la inteligencia. Seguimos. El siguiente versículo, creo. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Al que tiene temor de Dios le vendrá, ¿qué? Una larga vida. A falta de temor de Dios, ¿qué? Una vida corta. Es lógica, ¿no? Oye, te voy a poner un ejemplo de una lógica. Si yo encuentro un pastel y con el dedo le hago así, lo pruebo, esa parte de crema, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? ¿Y acá qué hay? Un faltante. ¿O no? Simple babas. Sí, también va a haber, seguramente, ¿no? Entonces, sí, que si el temor de Dios te va a aumentar, ¿qué? Días, años de vida. La carencia del temor de Dios te va a quitar esos años de vida. A ver, yo necesito hablarles de un asunto particular, o un caso, o un acontecimiento. Díganme cuántos hombres sin temor de Dios han visto, y mujeres, y niños, y adolescentes que han perdido la vida. ¿Se cumple la palabra de Dios o no? Y siempre ha sido así, pero como la maldad ya aumentó, ahora hay más. Ya hay más, y va a haber más. Pero van a venir los hijos de Dios, los que queramos obedecer, y van a confrontar, diciendo: esto no es causa de que el gobierno no pone un hasta aquí. No, esto es causa de que hay soldados que obedecen al enemigo, que la mayoría andan en desobediencia. Por eso se mueren y menosprecian su vida. Yo me acuerdo de un asunto muy particular en la televisión, en donde un comediante que se llama Loco Valdés en algún momento pronunció, en lugar de hablar de don Benito Juárez, que fue el presidente de la República, y dijo: Bomberito Juárez. Bueno, pues el Estado mexicano, en relación al nacimiento de esta persona, el 21 de marzo, ¿qué? Decreta un día inhábil, por los frutos que dio este hombre en cuanto a la creación de normas, las leyes de reforma y toda la legislación que creó, que causó independencia. Hombre, voy a hacer un receso. Las leyes de reforma trajeron independencia para que hubiera libertad de culto. Separó a la iglesia del Estado. Dios lo usó. Dios bendiga su vida, en el tiempo que haya sido. Pero obedeció a Dios, seguramente. Lo malo que haya hecho, pues que lo juzgue el Señor. Pero yo veo cosas buenas restantes. Tenemos libertad de culto hoy. ¿Y qué dijeron? No, es que no puede decirle Bomberito Juárez, si es un orgullo para nosotros. Quítenlo. Y ahora yo tengo unos sobrinitos que tienen 10 o 9 años. La otra estaban indignados porque les quité el juego de calamar. No, es que lo vemos. Óigame, ¿qué va a pasar con estos niños en un futuro? Hay algo importante que quiero que vean. Vamos de nuevo a Éxodo, porque esto no es gratis. Estas cosas que están pasando no son gratis. Éxodo 35, versículo 7, estábamos leyendo hace rato. No, creo que me equivoqué, a ver. Se me cerró. Éxodo
34:7. Corrijo, por favor, Caleb. Ya vimos que le estaba dictando las leyes el Padre a Moisés. Y habla que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso da como resultado 7 generaciones, no 4, 7. Porque empieza a contar, sí, primero empieza sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, ya llevamos 3, hasta la tercera y cuarta generación da 7. ¿Qué dice el Padre? Que vigila, ¿qué? Visita la iniquidad. Ahorita vamos a ver que la mejor herencia que le puedes dar a tu hijo, ¿qué es? El temor de Dios. ¿Saben por qué nuestros hijos están así ahorita? Porque les heredamos falta de temor de Dios. Esa es la consecuencia directa. Esa es la herencia. Hay gente que dice, son maldiciones. No, no es cierto, no son maldiciones. Dice que visita la maldad de los padres, ¿sí?, sobre los hijos. Y hemos de todos observar que el niño, ¿a quién se parece? A su papá. Este señor que les comento que terminó o muerto con sus hijos, ¿qué les heredó? Su maldad. Se los llevó. ¿Qué les vas a dar a tus hijos? ¿Qué te dieron a ti? ¿En qué momento de conocer al Señor te desviaste para heredarles en lugar de bien y temor de Dios? Maldad. Seamos honestos. La semana pasada hablé de los cristianos mal acreditados, ¿verdad? Hace 36 años yo llegué a esta iglesia y era una cosa. Y después de ahí todos los que empecé a ver, desbalagados. ¿Por qué? Porque no siguieron el camino recto del Señor. Perdieron el temor de Dios y a sus padres, ¿qué? Sí, a sus hijos les heredaron, ¿qué? Maldad. No temor de Dios. Les heredaron maldad. Seguimos. Vamos a Proverbios 10:27. Vean qué hermosura. Algo importante, las prédicas donde sean puro amor no son de este tiempo. Las prédicas son de confrontación, de cómo están las cosas, de qué pasó. Como Elías, un hombre fuerte confrontador. Así tienen que parar los hijos de Dios, como mujeres y hombres obedientes y confrontadores, para decir esto está bien y esto está mal. Porque el temor de Dios les va a decir y dar discernimiento con sabiduría e inteligencia para definir las cosas como son. Actualmente en la iglesia vemos un abuso, vemos una falsa doctrina. Decimos, voy a orar. Lo estás viendo, ya te avisó el Espíritu de Dios, salte de ahí y avísales, porque están mal. No necesitas más. Voy a orar. Si estás viendo y lo toleras y tú dices, voy a orar, es porque la inteligencia ni el discernimiento están contigo. 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Acompáñame a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo todos juntos. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Serán acortados. Ya vimos por qué se mueren todos estos impíos. Nada más aquí hay 2 grupos en esta tierra, conforme a los seres humanos. Los hijos de Dios y los impíos. Los que son hijos de Dios andan en obediencia, y los que son impíos andan en desobediencia. No pertenecen al reino de Dios, porque no andan en su voluntad. Y los que andan en obediencia van a tener, ¿qué? Días largos, y los que no, días cortos. Óiganme, yo no ocupo ponerles un ejemplo otra vez. Díganme de cuántos fueron acortados sus días por andar de impíos. Y no es juzgar, es observar. El Señor nos mandó a observar. ¿Cuándo han visto un ladrón muerto? Es más,
¿Cómo se matan delincuentes entre delincuentes? No, esta es mi zona y matan a que no. ¿O no? Ahí está la consecuencia directa. ¿O no se cumple la palabra de Dios? ¿Alguien tiene duda que se cumpla la palabra de Dios? ¿Quieres vida larga? Adquiere el temor del Señor. ¿Cómo vas a adquirir el temor de Dios? Andando en obediencia, escuchando su voz y cumpliendo sus caminos. Y el que no anda en obediencia y no cumpla sus caminos, ¿qué? Es un impío y va a morir de forma corta. ¿Estamos de acuerdo? Proverbios 14:27. Ya me voy a ir más seguido, me falta poquito. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Otra vez aquí tenemos palabra de Dios. El temor del Señor, ¿qué? Trae vida. Su ausencia, ¿qué trae? Muerte. ¿No en varias caricaturas nos han ofrecido y películas la fuente de la vida y de la juventud? Y hay gente que dirían, yo quisiera tener 20 años menos. ¿Para qué los quieres si te vas a morir? ¿Para qué los quieres si te vas a morir? Hay una cosa inevitable. Todos vamos a morir a la carne. Pero el Espíritu, los hijos de Dios vivirán. Y los impíos van a morir. Mas los que andan en el mundo tienen acortados sus días. Porque es palabra de Dios. Y de esa no dudamos. Los que somos hijos y queremos ser, ¿qué? Obedientes. Vamos a Proverbios 19:23. Por favor, Caleb. El temor de Yahweh es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. No será visitado de mal. Hermanos, fíjense que hace unos 3 años, cerca de donde vivimos había secuestros. Y pensamos cambiarnos de casa. Y buscamos una casa y buscamos otra y dijimos, bueno, vamos a pagar renta teniendo nuestra casa. Y después decidimos, no, nos quedamos donde estamos, pero vamos a orar a Dios. Y no nos ha visitado el mal por su misericordia y porque Él cumple su palabra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo cuando dejo a mi hijo en la escuela, a mi hija, bueno, ya volteo tantito y todavía le aviento otra bendición. Porque sé que no hay una mejor forma de asegurar su estancia delante del Señor. Y a mi hijo, ahora que ya anda manejando, le digo, hijo, maneja poquito, ¿no? Unos mandados. Hijo, no salgas si no sales con la presencia del Señor, si no va contigo. Sal humilde, ora a Dios. A Caleb también cuando sale. Sí, le digo, ora a Dios. A mi sobrino me dijo, tío, unge mi moto. Le dije, te voy a ungir para obediencia, porque no importa la moto, sino que la tripule ande en obediencia al Señor. Así son las cosas de Dios. Y yo sé que ahorita que lo escuchan, yo sé que les llega a los huesos. Y sé que su corazón dice, sí es cierto. Ahora, cuando salgan de esta predicación, váyanse a escudriñar la palabra a sus casas y sigan en obediencia conforme a lo que el Señor manda. Que no se les olvide. Seguimos. Vimos que un fruto ya llevamos 2 frutos de llevamos 3, ¿ah? No, 2, ¿no? Sabiduría y la inteligencia las ponemos en el mismo grupo. Y larga vida es en el segundo. Entonces sabemos que fruto de el temor de Dios, ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Y el segundo, larga vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a Proverbios 16:6.
No, vamos a otro antes. Se me pegó una hoja. Vamos a Proverbios 14, 26. Ya voy a terminar, ¿eh? Este tercer fruto es herencia. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, les vamos a heredar a nuestros hijos, ¿qué? Temor de Dios. No se los olvide. Yo les voy a decir una cosa. Todos en algún momento tendremos hijos, algunos no, pero la mayoría sí. Y que de verdad que yo por los míos, y no más por los míos, sino por los que amo, porque yo soy muy a toque de querer mucho a los muchachos. Digo a los muchachos en género, no me pasa que soy gay, ¿no? Yo siempre he querido mucho a los niños, a los jóvenes. Los ando regañando a veces. A estos muchachos que mataron, varias veces les dije, van a tener mal, muchachos. No, Lick, no pasa nada. No, sí pasó. No me hicieron caso. Tengo por ahí un vecino lejano que de su casa olió un olor a marihuana. Y dije, pues ya es mucho olor a marihuana. Yo fui a acusar a sus hijos. Y les dije, así y así. Y sí, ya se calmó el olor. Después ya no me hablaban. Y sí me paré y les dije, yo te amo en el amor de Cristo. Y te acusé porque yo te amo y no quiero que te pierdas. Porque te vas a perder. Y a lo mejor te caigo muy gordo, pero si te vuelvo a ver, te vuelvo a acusar. Para que no tropieces, para que no mueras. Y así pasó. Ya me saludan, ¿eh? Entonces vamos a leer el versículo 26 del capítulo 14. El temor de Yahweh. En el temor de Yahweh está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El 27. El temor de Yahweh es la fuerte confianza. El temor de Yahweh es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Ya lo habíamos leído este. Vamos a leer ahora, hablar de la riqueza y la pobreza con respecto al temor del Señor. Vamos a Proverbios 15, por favor, Caleb. Fíjense qué hermosura de palabra. Ay, si vieran cuánta gente. Yo no llevaba todos asuntos, llevaba uno. Y cuando llegas tú y pasas a los locutorios, está tu defendido, ya hay como 30 más. Luego ni caben ni se pueden parar. Luego te dicen, déjame aquí, no tantito, espérate, no te vayas. Digo, ¿por qué? Dice, porque entrando me van a pegar. Porque cada vez que paso a ver a mi abogado tengo que dar 50, 40 pesos. Y si no me pegan. Y las mujeres luego te dicen, déjame, ¿no? Quédate aquí conmigo porque no me da ni la luz del sol. Porque cuando no les da la luz del sol, hasta seas morenito o blanco, te pones pálido. Y les vienen toda clase de enfermedades. Y de verdad que es muy triste. Y se acaban las familias enteras. Y cuando mueren también. Miren, yo ya no recuerdo porque perdí noción. Con el COVID perdí noción de los años. De qué años pasaron las cosas. Pero me acuerdo de algo muy triste. Hace muchos años llevé un asunto de un término constitucional. Y eran unas personas que agarraron en un bar y los acusaron de tener prostituyendo para tomar bebidas alcohólicas a una muchacha. Y a mí no me gusta, les digo a los que defendí, te voy a defender, soy defensor no acusador. Yo no les preguntaba si sí lo hicieron o no, porque de verdad que con el temor de Dios sabía que traía más juicio a su vida cuando me decían que no y sí lo habían hecho. Decía, mejor así. Y me acuerdo bien que lo saqué en libertad en el término. Y pasó una semana y encontré a su mamá, eran 2 hermanos, eran más, pero había 2 hermanos entre ellos. Y cuando salieron le decían, éjele, ya no sé cuántas veces la hicimos, ¿no?
Y a la semana que los encontré a su mamá y le digo, señora, me da gusto saludarla. Pero le digo, ¿qué hace por aquí? Le digo, y me dice, no, pues por malas cosas. Le digo, ¿qué pasó, señora? De que ya volvieron a caer. Dice, no, ya los mataron a los dos. Más les hubiera valido que no los sacara. Ya están muertos mis hijos. Impacta la vida de uno, son testimonios verdaderos. Cada vez que sale uno de ustedes como jóvenes, uno como adulto, los niños, cada vez que estamos en la misma casa, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios si queremos vivir. Y no nada más vivir para tener años largos de vida, sino simplemente para vivir la vida eterna que nos prometió el Hijo de Dios. Cada vez que sabemos uno que le pasó algo o que hizo algo, trajo juicio a su vida. Aquellos que infringen lo correcto y mueren para morir a la vida eterna. Que nos llegue esta palabra como temor de Dios, para que confrontemos los hechos actuales con la palabra de Dios, con un testimonio digno, donde digamos, Señor, gracias porque me has apartado, Señor. Y las cosas que están aconteciendo, nos pronunciemos. Esto no es porque el gobierno promueva la delincuencia, sino porque hay soldados para promoverla. Hay desobedientes. Sí, para que digamos, mejor arrepiéntense y vengan a los pies del que todo lo puede, del Hijo de Dios. Seguimos con Proverbios 15, versículos 16 y 17. Mejor es lo poco con el temor de Yahweh que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Ustedes de qué creen que le sirve al ladrón lo que se robó cuando ya lo agarraron? De nada. ¿O de qué le sirve a que amaceró riqueza a base de vender droga, de secuestrar, si va a ser muerto? Yo he escuchado gente que dicen, mejor preferiría no tener nada, pero no estar en esta condición. O tener a mi hijo, o tener a mi hija. O mujeres, tener a mi esposo, tener a mis padres. Y sabemos que es cierto, porque eso vivimos actualmente. Los que estábamos, yo era un niño en la época de los 80s. Sí, chiquito. Llegamos aquí en los 90s, a principio. Sí, decíamos, esto no pasa, ¿verdad? No lo conocíamos. Ahora ya conocemos esto. Y alejados del temor de Dios se hace, ¿qué? Habitual. Vamos a, sí, a ver, 15, 16, 17. Ok, leímos el 17 del capítulo 16. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordando donde hay odio. ¿Cuántas veces no diríamos, no importa que sean frijolitos, pero con amor? ¿Saben que, ay, de verdad, tantas cosas que luego me gustaría decirles, pero luego me dicen, no digas, porque pues, ¿qué van a pensar, no? ¿Saben que me he tenido que salir yo de algún lado por decir, no quiero caer en provocación y fallarle a mi esposa? Hay veces que te tienes que salir de algún lado y decir, yo no puedo estar aquí. Hay veces que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque prefiero conservar el temor de Dios y mi familia unida. Yo creo que todos lo hemos visto. ¿Qué preferimos? Sí, hay veces que dices, no me importa que esté comiendo frijoles, pero estamos unidos. Cuando ya falta uno de la familia, ¿de qué nos sirve lo que tengamos? De nada. De nada. Miren, cuando mi papá se fue, yo me acuerdo que teníamos problemas antes y más chicos bastantes, y decíamos, pasó una tormenta, pero el día lunes estamos todos juntos. Cuando ya no está alguien, ya no hay forma de remediarlo. Por eso sabemos que el temor de Dios trae mejores cosas, vamos a escogerlo, ¿no? No lo otro. ¿De qué sirve? Si una mujer es temerosa de Dios, va a honrar a su esposo y va a honrar su casa. ¿De qué le sirve después de ahí tener el fruto de una cochinada o de un desaseo, de una perversión, si después ya no hay familia? Familia quebrantada. ¿Qué viene después de una desintegración familiar? Viene miseria, todos lo sabemos, ¿verdad? Los que ya tenemos experiencia, ¿viene qué? Miseria. Y cuando viene miseria, ¿qué viene? El desbaragamiento de los hijos.
y empiezan a voltear a otros lados. No se aceptan ni aceptan las condiciones nuevas y se empieza a quebrantar su voluntad para seguir a Dios. Y empiezan a cometer lo que no y entran al mundo de los impíos. Y si ya estaban en el mundo de los impíos, entran al mundo de los que se van a perder pronto. Así simplemente. Vamos a Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. Corrección, ¿verdad? El temor de Dios trae corrección a nuestras vidas. Y dice, se apartan del mal. ¿A qué nos referimos con esto? Al que ya está mal y empieza a tener temor de Dios, se va a apartar del mal camino. El temor de Dios corrige. El que tiene el temor de Dios va a obedecer a Dios y va a andar en los caminos de Dios y va a dejar de andar, ¿qué? En los caminos de desobediencia, como nos lo describe Efesios 2:1. Hermanos, yo creo que estamos en tiempos finales. Y yo creo que la maldad todavía va a proliferar más. Pero también va a proliferar la misericordia de Dios. Y va a proliferar, va a haber gente que va a querer obedecer a Dios, hijos de Dios. Y se van a levantar, como nos lo dijo Malaquías 4.5 y 6, ¿verdad? Que vendrá el Espíritu Santo con esa unción que le dio a Elías, para que estos se pronuncien en decir, esto es por esto. Que no se engañen. Miren, en un estado, y los que viven conforme a ese estado, se levantarían a decir, vamos a hacer otra marcha por la delincuencia. Pero los que tenemos el discernimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios, sabemos bien que si no hay siervos de Satanás, no va a haber obras de Satanás. Sabemos bien que es el mal proliferando. Vamos a levantarnos y dar testimonio y confrontar. El mundo está así, México está así, mi población está así, mi casa está así, porque la ausencia del temor de Dios es manifiesta. Porque si queremos que esto se corrija, tiene que venir el temor de Dios. Dice que el buen juez por su casa empieza. Vamos a empezar por nosotros, por nuestra casa. Yo no quiero saber, ni quisiera saber, que alguno de ustedes, de la gente que amamos, con la que convivimos, de mi familia, de mis hermanos, muere por falta de temor de Dios. Y no necesitamos un ejemplo, porque hay muchos. Hay tantos que nos cansamos de contarlos. Es natural para los que viven en maldad. Pero para nosotros no podemos aceptarlo ni concebirlo. Tenemos que regresar a los pies de Cristo. Esta es la predicación. Que Dios los bendiga, hermanos.